Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde el drama, el romance y las noticias del espectáculo nunca faltan. Hoy, prepúrense porque vamos a hablar de una pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N, que nos hizo suspirar y que, a pesar de las idas y venidas, sigue siendo tema de conversación superíndice 3N. Kerem Bürsin y Hande Rafael. Su copyright. Muchos de ustedes han estado preguntando, comentando y hasta rogando por saber qué copyright es pasando realmente entre estos dos tortolitos. ¿Hay reconciliación superíndice 3N a la vista? ¿Siguen siendo amigos? ¿O es que simplemente nos volviendo locos con este juego del gato y el rato superíndice 3N? Pues bien, agarren sus palomitas porque hoy les traigo toda la información superíndice 3N que he podido recopilar, analizar y, por supuesto, adornar con mi toque personal. Antes de empezar, quiero recordarles que aquí en el canal siempre tratamos la información superíndice 3N con el mayor respeto y profesionalismo posible. Obviamente también copyright, y le ponemos un poco de salsa para que sea entretenido, ¿verdad? Asu que si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se arrepentir UDN, porque aquí encontrar en las últimas noticias de sus artistas favoritos, los mejores momentos de las telenovelas y por supuesto, mucho chismecito. Asu que dale clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Ahora vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Rafael. Dos nombres que juntos evocan pasión superíndice 3N, química y por supuesto, un romance que nos tuvo a todos al borde del asiento. Su relación superíndice 3N, que floreció superíndice 3 en los sets de grabación superíndice 3N de la exitosísima telenovela, Senú con diéresis al cap, fue como un cuento de hadas hecho realidad. La pantalla se desbordaba de amor y pronto, ese amor traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N para convertirse en una hermosa realidad. Retrocedamos un poco, ¿les parece? Porque para entender la magnitud del drama actual, tenemos que recordar cómo empezó superíndice 3 todo. Senú con diéresis al cap no fue solo una telenovela fue un fenú superíndice 3 meno global. La historia de Eda YLDZ, una florista con aspiraciones, y Serkan Bolat, un arquitecto fru y workaholic, conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrizante. Cada mirada, cada roce, cada discusión superíndice 3N se sentó tu copyright tica. Y claro, no tardamos en darnos cuenta de que esa química trascendió a la pantalla. Los vimos viajar juntos, compartir momentos especiales con sus familias, dedicarse mensajes cariu más menos osos en redes sociales. En fin, lo que uno espera de una pareja enamorada. Y copyright fotos, Dios mío. Esas vacaciones en Maldivas. Esos paseos por Estambul. Esos abrazos espontáneos. Nos hicieron creer en el amor verdadero, en el felices para siempre. Se convirtieron en la pareja modelo, la que todos querían imitar. Y claro, la presión superíndice 3N también copyright N era enorme. Imagunense estar constantemente bajo el escrutinio público, con miles de ojos siguió copyright dándolos a cada paso, analizando cada publicación superíndice 3N, cada comentario. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Después copyright ese de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular. Primero fueron susurros, luego comentarios y finalmente la confirmación superíndice 3N. Kerem y Hande han terminado su relación superíndice 3N. El mundo se vino abajo. Bueno, al menos para muchos de nosotros que creíamos en su amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de incredulidad, de desolación superíndice 3N. Hasta se crearon peticiones online para que volvieran. Las razones de la ruptura, como suele suceder, quedaron en la intimidad de la pareja. Se hablaron de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de presiones mediáticas. En fin, un sinfín de teorías que al final, no acuan ese que alimentar el morbo. Algunos de cuan que Kerem era demasiado intenso, otros que Hande era demasiado independiente. Algunos culpaban a las agendas laborales, otros a la familia de alguno de los dos. Un verdadero culebro superíndice 3N. Y es que analicemos esto un poco de ese a fondo. Estar en una relación superíndice 3N en el ojo público es como vivir en una pecera.
Cada movimiento es observado, cada palabra es analizada, cada gesto es interpretado. La presión superíndice 3N de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans, de lidiar con los paparazzi. Debe ser agotador. Además, las agendas laborales de los actores suelen ser muy exigentes. Grabaciones largas, viajes constantes, compromisos promocionales. Es difícil encontrar tiempo para uno mismo, y mucho menos para una relación superíndice 3N. Y luego la dimensión superíndice 3N emocional. Estar constantemente expuesto a la crítica, a los rumores, a los comentarios negativos. Puede afectar a cualquiera. Pero, ¿y copyright ha pasado desde entonces? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. A pesar de la ruptura, Kerem y Ande han mantenido una relación superíndice 3N cordial y respetuosa. Se han visto en eventos públicos, se han saludado amablemente y hasta se han dedicado al buen que otro comentario cariu más menos oso en redes sociales. Suficiente para que la llama de la esperanza se encienda de nuevo. Y es que, mis queridos amigos, la química entre Kerem y Ande es innegable. Se nota en cada mirada, en cada sonrisa, en cada gesto. Y recientemente ha habido un evento que ha hecho que las redes sociales exploten y que todos volvamos a su más menos ar con una reconciliación superíndice 3N, un romántico gesto público por parte de Kerem hacia Ande. ¿De qué copyright se trata? Pues bien, resulta que Ande estaba promocionando su nueva serie, y durante una entrevista, le preguntaron sobre sus proyectos futuros y sobre su vida personal. Ande, como siempre, se mostró superíndice 3 reservada y prefirió superíndice 3 no entrar en detalles. Sin embargo, justo en ese momento Kerem apareció superíndice 3 de la nada y le envió superíndice 3 un ramo de flores gigante con una nota que decía: eres la mejor. Sigue brillando. Imagúnense la cara de Ande. La sorpresa, la emoción superíndice 3N, la sonrisa que se le escapó superíndice 3. Un momento mágico que quedó superíndice 3 capturado en vídeo, y que rápidamente se viralizó superíndice 3 en redes sociales. Obviamente los fans de la pareja no tardaron en reaccionar. Comentarios como N destinados a estar juntos, el amor siempre triunfa, y queremos boda, inundaron las redes sociales. Hashtags como #Kerem Ande Israel, #Et ser para siempre y #reconciliación Kerem Ande se convirtieron en tendencia mundial. Fue una locura total. ¿Pero qué copyright significa realmente este gesto? ¿Es una declaración superíndice 3N de amor encubierta? ¿Un intento de reconciliación superíndice 3N? ¿O simplemente un acto de amistad y apoyo? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que podemos decir es que Kerem logró superíndice 3 enloquecer a Ande y a todos nosotros con este romántico detalle. Y es que, seamos sinceros, un ramo de flores gigante con una nota tan dulce, no es algo que le envías a cualquier amigo. Aquí hay algo muy ese. Es un gesto romántico, un gesto que evoca recuerdos, un gesto que demuestra que Kerem todavía siente algo por Ande. Y la reacción superíndice 3N de ella, su sonrisa, su brillo en los ojos, nos dice que el sentimiento es mutuo. Ahora bien, hay que ser realistas. El mundo del espectáculo es complicado, y las relaciones entre famosos a menudo están llenas de obstáculos y presiones. Quizás Kerem y Ande solo sean buenos amigos, y este gesto no signifique nada más que eso. O quizás, y esta es la teoría que más me gusta, este sea el primer paso hacia una reconciliación superíndice 3N que todos estamos esperando. Analicemos las posibilidades. Escenario 1, simple amistad. Puede ser que Kerem y Ande hayan logrado construir una amistad su superíndice 3 lida después copyright, ese de su ruptura. Un gesto de apoyo, un detalle cariu más menos oso, pero nada muy de ese ayú. En este caso, nos quedaríamos con el consuelo de que al menos se llevan bien y se apoyan mutuamente. Aunque secretamente sigamos deseando algo muy ese. Escenario 2, reconciliación superíndice 3N en secreto. Quizud, ese ya es tu copyright en juntos de nuevo, pero prefieren mantenerlo en secreto para evitar la presión superíndice 3N medio urtica. Es una posibilidad, ¿verdad? En este caso, tendríamos que armarnos de paciencia y esperar a que hagan el anuncio oficial. Pero estaríamos preparadas para celebrar a lo grande. Escenario 3,
primeros pasos hacia la reconciliación superíndice 3n, ***, este es el escenario mu, ese emocionante. Quizás el ramo de flores sea el primer paso, una forma de romper el hielo, de demostrar que todavía hay sentimientos. A partir de AQ podrán empezar a acercarse a hablar, a recordar los buenos tiempos. Y Q copyright N sabe, tal vez el amor vuelva a florecer. Al final, solo el tiempo dirá Q copyright depara el futuro para esta pareja. Pero lo que es seguro es que su historia, con sus altibajos, sus momentos dulces y sus momentos amargos, seguirá siendo tema de conversación superíndice 3n por mucho tiempo. Y nosotros desde AQ seguiremos atentos a cada movimiento, a cada gesto, a cada palabra, para traerles toda la información superíndice 3n de primera mano. No se pierdan nuestros superíndice 3imos vídeos, porque les prometo que tendremos novedades sobre este culebro superíndice 3n. Así que mantengan la esperanza, mis queridos amigos. No pierdan la fe en el amor verdadero. Y recuerden que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Kerem y Ande parece que esas cenizas aún están muy calientes. Y a nosotras nos encanta el calorcito del chisme. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de esta pareja que tanto nos apasiona. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 mo Kerem Bürsin enloqueció superíndice 3 a Ande Eru párrafo el con un romántico gesto público, reviviendo las esperanzas de una posible reconciliación superíndice 3n. Analizamos el contexto de su relación superíndice 3n, los rumores de ruptura y la química innegable que aún existe entre ellos. Y hemos explorado los diferentes escenarios posibles para el futuro de esta pareja. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Ande deberán darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos y saber qué copyright piensan ustedes. No se corten, du copyright gemme sus teorías, sus deseos, sus predicciones. Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si les gustó superíndice 3 el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Cada like, cada comentario, cada suscripción superíndice 3n es una inyección superíndice 3n de energía para este canal. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el superíndice 3imo vídeo con Moon ese chismecito, Moon ese noticias y Moon ese drama del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la superíndice 3ima. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, porque el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Adiós superíndice 3s, mis chismosos y chismosas.